Llegamos, hermanos, al capítulo número 9, capítulo 10 de Segundo de Reyes. Esta es una nueva sección y estos capítulos son realmente sangrientos. Pocas películas tienen escenas tan sangrientas como estos dos capítulos que nosotros vamos a estar viendo ahora en Segundo de Reyes, el capítulo número 9 y capítulo número 10. Nosotros vamos a encontrar aquí a Jehú. Jehú es lo que podríamos decir, como decíamos el domingo pasado, la versión rápida y furiosa del exterminador bíblico. Puede decirse, hermanos, que nosotros, al estudiar la vida de Jehú, nosotros no podemos decir que Jehú fue un rey malo. Pero tampoco podemos decir que Jehú fue un rey bueno. Jehú fue usado por Dios para una misión que Dios había anunciado a través del profeta Elías. Pero si usted lee conmigo el capítulo número 10, versículo número 28 hasta el 31, usted se va a dar cuenta de la opinión que Dios da con relación a Jehú, a lo que fue el reino de Jehú. Dice el versículo 28 del capítulo 10, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Jehú exterminó el culto a Baal, que fue la empresa de Jezabel y la empresa de Acab. Pero Jehú siguió adorando dioses falsos. Por eso decimos que no fue un rey bueno en el sentido de que buscara a Dios, pero persiguió la causa de Baal, que había sido la empresa de Jezabel y de Acab. Dios mismo reconoce que Jehú había hecho lo que Dios le había llamado a hacer con relación a la casa de Acab. Pero Jehú no buscó a Dios de todo corazón. Por eso mismo Dios le dice, tus hijos se sentarán en el trono hasta la 4ª generación en el reino del norte. Ahora, hermanos, ¿qué está detrás de la acción de Jehú que nosotros vemos desplegada en estos dos capítulos con tanta violencia? Si usted se da cuenta en los títulos nada más del capítulo número 9 y el capítulo número 10, solo los títulos le voy a leer. Mire en el versículo número 14, el título que está arriba, Jehú mata a Joram. En el versículo número 27, el título que está arriba, Jehú mata a Ocosías. En el versículo número 30, en el título arriba, Jehú mata a Jezabel. En el capítulo número 10, versículo número 1, Jehú extermina la casa de Acab. En el versículo número 16 del capítulo número 10, Jehú extermina el culto a Baal. Con razón decimos que es la versión rápida y furiosa del exterminador. Jehú. Ahora, ¿qué está detrás de toda esta acción? De este golpe de estado de Jehú que se despliega aquí en estos dos capítulos. Sería fácil decir y hasta de explicar las acciones de Jehú diciendo que son ambiciones meramente políticas. Y nosotros no podemos negar que Jehú también tuviese ambiciones políticas. Pero el asunto aquí, hermano, va mucho más allá de las meras ambiciones políticas de Jehú. Vayamos a un capítulo que nosotros vimos ya hace
tiempo atrás. Capítulo número 21 del primer libro de Reyes. Capítulo número 21 del primer libro de Reyes. El capítulo número 21. Usted conoce ese texto bien. Ese texto es el texto donde se narra el episodio con la viña de Nabot. La viña de Nabot. Si que usted no lo ha leído en las Sagradas Escrituras, quizás ha oído hablar del libro de Son Mensuel de la viña de Nabot, precisamente pensando en este capítulo. En este capítulo nosotros tenemos el asesinato de Nabot. Y usted recuerda las razones por las cuales Nabot y sus hijos fueron asesinados. Fueron asesinados por la ambición, por la avaricia de Acab y de Jezabel, por los reyes tiranos. Esta mezcla, hermanos, de violencia, injusticia, avaricia, siempre serán los hijos naturales de la idolatría, de una sociedad que deja a Dios fuera. Jezabel y Acab estaban implantando el culto a Baal, el culto inmoral. Por tanto, la justicia, la verdad, no significaba nada. Seguir a Dios no significaba nada. Ser fiel a Dios no significaba nada. Nabot muere por ser fiel a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho en las Sagradas Escrituras. Esta injusticia cometida contra Nabot en el capítulo número 21, un hombre temeroso de Dios, que estaba dispuesto a vivir en conformidad a la palabra de Dios en medio de una sociedad que estaba promoviendo el culto a Baal, la falsedad, la mentira, la inmoralidad. Este hombre está dispuesto a ser fiel a Dios y sufre la injusticia que nosotros encontramos en ese capítulo número 21. Ahora, ¿qué rol? ¿Cómo participó Dios ante la muerte de su siervo Nabot? ¿Qué dijo Dios en ese momento? Si usted ve primero de Reyes, el capítulo número 21, versículo 17, en el versículo 17 del capítulo 21 de primero de Reyes, nosotros leemos lo siguiente, hasta el versículo 23. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como al libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esa profecía, hermanos, esas palabras fueron dadas unos 12 o 13 años, promedio de 12 a 13 años antes de lo que nosotros encontramos aquí en el capítulo número 9 de Segundo de Reyes. Ahora, esta es la sentencia de Dios para Acab y para Jezabel por su tiranía, por su búsqueda de desplazar el culto a Dios, por perseguir a los profetas de Dios, por perseguir a los hombres y a las mujeres que eran fieles a Dios en Israel. Su vida quedaba bajo esta sentencia. No importa lo que ellos hicieran, la palabra de Dios siempre se iba a cumplir. La opción era el arrepentimiento, la opción era el abandono del pecado, pero ellos no eligieron esa opción. Esta es la sentencia de Dios para unos líderes
que habían vendido, dice el texto, se habían vendido para practicar la maldad y habían promovido oficialmente la mentira en la nación de Israel. Parte del engaño, hermano, del pecado en nuestra vida y en la vida de cualquiera es pensar que nuestros actos pecaminosos no tienen ningún tipo de consecuencia, que nosotros estamos por encima de todas las circunstancias, que nosotros tenemos control de todas las circunstancias. El pecado siempre ha sido así. Tiene una alta capacidad para engañarnos y pensar que nosotros vamos a salir ilesos ante la práctica pecaminosa, principalmente cuando son personas poderosas, como en el caso aquí de Acab y de Jezabel, que pensaban que estaban por encima de la justicia. Estaban blindados contra la justicia, pero Dios habló. El Dios que es el juez justo de toda la tierra, habló y dio su sentencia contra estos reyes impíos. Ya nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, lo volvemos a repetir otra vez. La palabra de Dios es la programación de la historia, no solo de la historia en su sentido universal, sino también de la historia pequeña en su sentido particular. Dios y su palabra son la clave para que nosotros podamos definir cómo va a ser el final de nuestra historia como individuos. ¿Y cuál va a ser el final de la historia también del universo? Las Sagradas Escrituras es que definen ese final. Por tanto, la manera en la que nosotros nos relacionamos con la palabra de Dios es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo. Acab y Jezabel habían decidido rechazar la palabra de Dios, pero lo que Dios anuncia en su palabra para que los que los rechazan se iba a cumplir en la vida de Acab y de Jezabel. La palabra de Dios es la medida de todas las cosas. Nuestra preocupación debe de ser medir nuestro pensamiento, nuestros actos, nuestro estilo de vida con la palabra de Dios. Nuestras pasiones deben de ser medidas con la palabra de Dios. Nuestros planes deben de ser medidos con la palabra de Dios. Porque fuera del espíritu de las Sagradas Escrituras, hermanos, todo es ilusión. Un terreno resbaladizo. Todo lo que usted edifique y que no esté edificado sobre la palabra de Dios se va a caer. Todo lo que usted edifique que no esté edificado sobre los principios de las Sagradas Escrituras no aguanta tormenta, no la puede soportar. Solamente lo que está edificado sobre la roca puede sostenerse ante los embates de esta vida. Solamente lo que es edificado sobre la palabra de Dios. Esto queda ilustrado, hermano, en la vida de Acab, en la vida de Jezabel, en la vida del mismo Jehú. Pero en este caso, Acab y Jezabel, que van a recibir el juicio de Dios, la sentencia de Dios, todos sus descendientes incluso, nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios ejecuta sus juicios sobre los que los rechazan. Y nosotros vamos a acercarnos a este capítulo con temor y con temblor, con reverencia primero ante nuestro Dios y ante su revelación de cómo Dios cumple lo que Él anuncia en su palabra. Y lo primero, hermanos, que nosotros notamos aquí, en el hecho de cómo la palabra de Dios define la realidad, define nuestra realidad como individuos y cómo Dios hace eficaz sus advertencias y sus juicios, vindicando primero su justicia y vindicando su nombre y vindicando el derecho que Él tiene a ser el árbitro universal. Vindicando el derecho que Él tiene a ser el juez universal sobre todo ser humano, promoviendo así el éxito de su causa y vindicando también la causa de sus siervos. Lo primero que nosotros notamos, hermanos, es que Dios no es un espectador de la historia. Que Dios no es un espectador de la historia. Alguien que está mirando la historia y dejando que las cosas pasen. Hay una visión filosófica que no niega a Dios. Ellos dicen que Dios existe, pero dicen que Dios no se mete en lo que pasa en la historia humana. O sea, Dios hizo al hombre y le dio entendimiento y le dio el libre albedrío y Dios
deja al hombre y él está como sentado en el cielo viendo como la película humana. Dejando que la película humana corra, pero Dios no se mete en nada. Pues resuelvan ustedes sus cosas. Yo lo hice, yo los creé, pero ustedes son los que tienen que resolver su problema. Esa es una especie de visión de un universo cerrado donde Dios solamente es un espectador. Pues tengo para decirle que el Dios de la Sagrada Escritura, el Dios verdadero, no es un espectador meramente de la historia humana. Dios interviene en la historia humana para el cumplimiento de sus planes y de sus advertencias. Eso es lo que nosotros notamos aquí. Antes de que Jehú fuera rey, unos 15 años atrás probablemente, ¿usted recuerda aquel tiempo cuando Elías estaba deprimido en el capítulo número 19 de Primero de Reyes? Dios le dijo a Elías, ve, unge a Hazael como rey de Siria. Unge a Jehú como rey de Israel en el norte. Y unge a Eliseo como profeta. Cuando Hazael no tenía ni noción de que iba a ser rey de Siria. Cuando Jehú no tenía ni noción que iba a ser rey de Israel. Cuando Eliseo nunca en la vida iba a pensar que era profeta de Jehová. O que llegaría a ser profeta de Jehová. Dios se lo había dicho a Elías. Y Elías comenzó con ese proceso, comenzando con el ungimiento de Eliseo. La paciencia de Dios no debe ser confundida nunca con olvido. Ni usted ni nadie debe caer en el error de que Dios extendiendo su misericordia y extendiendo su paciencia, 15 años atrás se lo había dicho a Elías, Elías, el que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú. Y el que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Esa paciencia de Dios que se estaba extendiendo hacia el reino del norte no era olvido de Dios. Mientras se rechaza la misericordia de Dios, se atiza al mismo tiempo el juicio de Dios. Los días de la casa de Acab estaban contados. Los días del reino del norte estaban contados. Hasta el capítulo número 9, lo que nosotros hemos encontrado era Eliseo con una viuda haciéndole misericordia. Eliseo con una señora que se le murió un hijo haciendo misericordia. Eliseo con los profetas haciendo misericordia. Se acabó. Lo que nosotros vamos a encontrar ahora es Asiria presionando continuamente al norte. Los reyes del norte matándose unos con otros. Y a Asiria acercándose hacia el norte para destruir el reino del norte de Israel. Dios había determinado ya el fin del reino del norte por su rebelión. Ahora, ¿cómo nosotros lo sabemos? Mire cómo comienza el capítulo número 9. Dice el versículo número 1 del capítulo número 9. Vamos a estar leyendo rápido estas secciones grandes. Dice el versículo número 1, entonces, Segundo de Reyes, capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y se menciona también el abuelo para que no se confunda con el Josafat del sur. Y dice el texto, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, llévatelo a un cuarto aparte. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. ¿Estamos, hermanos? Ante el ungimiento de Jehú, el único rey del norte que fue ungido. El único rey del norte que fue ungido, Jehú. Como decíamos, hace unos quizás 12, 13 años atrás, este evento había sido anunciado a Elías. Cuando Dios le dijo a Elías que iba a ungir a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey en la nación de Israel. Nadie imaginaba
hace 12, 13 años atrás que Jehú iba a ser rey del norte en Israel. Nadie podía imaginarse eso, pero lo que parecía imposible se hace historia, porque Dios lo había dicho, porque todo lo que Dios dice se hace historia, porque la historia es la dramatización de la palabra de Dios. Y si Dios no lo ha dicho, no se hace. Es Dios quien trae la historia, dice la Sagrada Escritura. Él llama lo que no es como si fuese. Este último punto, hermano, es sumamente importante para nosotros. La palabra de Dios es que hace la historia. Por eso, hermano, usted ve que el lío, que Rusia, que Irán, que Israel, que ahora que los Hezbolá, que Siria, que Gaza, hermano, nos vamos para la casa. El peregrinaje está llegando a su fin. Es exactamente tal como Dios lo ha señalado en las Sagradas Escrituras. Es exactamente como Dios lo ha colocado en las Sagradas Escrituras. Los últimos días serán días de una convulsión terrible en la historia humana. Por haberse multiplicado la maldad, ese es el camino que va a seguir la raza humana. Multiplicación de la maldad. No importa que haya inteligencia artificial, no importa que puedan hacer trasplantes de corazón, no importa que puedan hacer trasplantes de cerebro. Esos trasplantes van a ser para que la gente piense más en la maldad. Porque lo que nos dice la Sagrada Escritura es que en los últimos días serán tiempos difíciles. Las personas serán amadores de sí mismos. Nadie va a importar de la nariz para allá. Ojalá sea mamá, papá, hijo, no importa quién sea. Nadie va a importar. Y eso es lo que nos enseña la Sagrada Escritura. La palabra de Dios haciéndose historia. Nunca podemos olvidarnos, hermanos, de eso. Ahora, ¿qué es lo que notamos aquí en el ungimiento de Jehú? ¿Para qué es que Dios manda a ungir a Jehú? Lo que uno nota aquí con claridad es que Dios juzga la idolatría y la injusticia. Esta es una foto en blanco y negro del desprecio que Dios tiene a la injusticia y a la idolatría. Mire cómo sigue diciendo versículo número 4. Dice, fue pues el joven, el profeta Ramot de Galaad, y cuando entró, he aquí que los príncipes del ejército, los príncipes aquí son los capitanes del ejército estaban en Ramot de Galaad, era una parte fronteriza entre Siria e Israel, dicho sea de paso, todavía hoy mismo ahí se está peleando, pero en ese tiempo estaba en esa sección, había un conflicto entre el rey del norte y el rey de Siria por esa parte fronteriza, y ellos estaban ahí, dice el texto entonces, versículo número 5, cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Baasa, hijo de Ahía, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. Y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a correr. Nosotros capitanes que estaban ahí, y ese loco. Esta es la razón por la que Dios unge a Jehú. Cuando el joven profeta unge a Jehú, le da toda la profecía que estaba revelada no solamente de los días de Eliseo, desde los días de Elías. Eso era lo que Dios había anunciado. Jehú, que era un soldado
que servía en el ejército de Acab, cuando Elías dio la noticia, Jehú la escuchó. Cuando Elías habló con Acab, Jehú la escuchó. Pero Jehú no era un oficial de alto rango en ese momento. Ahora sí él lo es. Es importante, hermano, que nosotros notemos eso. El motivo principal por el que Jehú es ungido es para que ejecute la venganza de Dios contra Acab. Ahora, hermanos, usted dirá, pero entonces, ¿por qué Jehú era malo? Si Dios lo estaba usando, tengo para decirle que Dios usa a un malo para castigar a otro malo. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Jehú persiguió el culto de Baal, las políticas de Jezabel, pero no abandonó la idolatría de los becerros de oro. Así que Dios está usando aquí a un rey malo, por así decirlo, menos malo que acá, pero malo al fin, para castigar a otro rey malo. Jehú podría tener ambiciones políticas, eso no lo negamos, como decíamos ahorita. Jehú podría tener ambiciones de poder, no lo negamos, pero detrás de esas ambiciones de poder estaba Dios utilizándolo para ejecutar su justicia y su venganza contra Acab y contra Jezabel. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso era exactamente lo que se iba a ejecutar aquí por las acciones de Jezabel y de Acab contra Nabot y contra los profetas de Dios. Esto, hermano, es sumamente importante también para nosotros. Una nación con líderes que promueven de manera oficial la mentira y la idolatría, hermanos, no escaparán al juicio de Dios. Muchas veces los líderes piensan que están por encima del sistema político, que están por encima del sistema judicial, que están por encima de toda ética, que están por encima de toda moral. Eso fue lo que pensó Acab y Jezabel. ¿Ustedes saben lo que hicieron Acab y Jezabel para condenar a Nabot? Lo llevaron ante el aparato judicial y le montaron un caso falso y buscaron testigos falsos para robarle su tierra. Cuando el sistema judicial de una nación se corrompe para ejecutar injusticias, el trono de Dios, que está fundamentado en la verdad y la injusticia, se mueve, hermanos. Y nuestro Dios no puede quedar indiferente ante la injusticia y ante la mentira, ante la promoción de la idolatría. Y Acab y Jezabel cayeron en ese error. Pensaron que el poder, que es entre los hombres una cuestión muy momentánea, que ellos estaban por encima de la justicia de Dios. Y ahora Dios ha ungido aquí a Jehú para que ejecute la venganza de Dios contra Acab y Jezabel. Ahora sigue diciendo versículo número 11, o sigue diciendo aquí los versículos, versículo número 7, número 10, no 11, versículo 11. Dice versículo 11, después que el profeta sale corriendo, los otros capitanes están ahí viendo a Jehú y ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Este muchacho que entró y salió corriendo como un loco. Dice, después salió Jehú a los siervos de su señor. Los siervos de su señor aquí son los otros capitanes. Y le dijeron, y apunte esa pregunta. Apunte esa pregunta. ¿Hay paz? Se le están diciendo, ¿todo bien? ¿Todo está bien? ¿Hay shalom? Esto está raro. ¿Qué fue lo que este muchacho vino a hacer? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él le dijo, ustedes saben cómo es que ese muchacho es así. Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Pero ellos sabían que él era de la escuela de los profetas. Y ellos dijeron, mentira. Decláranos ahora qué fue lo que él te dijo. Y él dijo, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel.
Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto. Usted ve que no era tan loco. Ellos sabían que era de los profetas. Porque usted no hace ni se ajusta a lo que diga un loco cualquiera. Ellos sabían al decirle que quería ese loco él no vive conforme a los principios que vive todo el mundo. Él vive conforme a los principios de los profetas, que en ese momento estaban siendo perseguidos. Y dice el texto, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono en alto, y tocaron corneta, trompeta, diciendo, Jehú es rey. El golpe de estado estaba montado. Ahora, ¿quién había iniciado el golpe de estado? ¿Quién lo había montado? Vamos a suponer que Jehú tenía ambiciones políticas. Tipo aquí las relaciones Horacio Vázquez y un joven que se llamaba, no tan joven ya, Rafael Leónidas Trujillo Molina, alias Chapita. ¿Qué estaba? No, Horacio confiaba plenamente en Trujillo. Trujillo ya tenía todo comprado y todo el ejército comprado y con todos los cuartos del mundo para darle el golpe mortal en el 30. Y aquí viene Jehú con su golpe de estado, es del ejército, es uno de los capitanes del ejército. Los otros oficiales dicen, ¿el profeta te dijo eso? No, pero tú eres rey en Israel. Esto no es fortuito. ¿Quién inició esto? Esto lo inició Dios. Lo había anunciado primero por Elías. Y ahora es Eliseo quien le da el gatillo y la bala de Jehú sale volando. Ahora, ¿qué notamos? ¿Qué sigue diciendo el texto? Versículo número 14. Y aquí nosotros notamos que no puede haber paz, hermanos. No puede haber paz donde reina la idolatría. No hay paz donde reina la idolatría. La paz es el resultado de la práctica de la verdad y de la justicia. Dice el versículo número 14. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Se menciona el papá y el abuelo, vuelvo a repetir, para que no se confunda con Josafat del sur, que era el papá del otro Jorán, que había sido, estaban mezclados, estas dos casas que se mezclaron, porque recuérdense que Atalía era hija de Acab, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero solamente se menciona aquí Josafat y luego hijo de Nimsi para que no se confunda con Josafat del sur. Dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Jorán. Estaba entonces Jorán guardando a Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Jorán a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Las nuevas de que ellos salían inmediatamente, la comisión completa, para conspirar. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Jorán estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que eran cuñados, que había descendido a visitar a Jorán. Así que tenemos dos reyes en Jezreel, al rey del norte y al rey del sur. Y al exterminador Jehú, que va para Jezreel. Mire, si yo hubiese sido cualquiera en ese tiempo, yo hubiese evitado toparme con Jehú hasta en el momento cuando él estuviera alegre. Ahora, note la narrativa aquí. Es una pieza narrativa hermosísima. No se lo pierda los cambios de cámara. El atalaya, viendo en un plano amplio así el valle. Y luego entonces en primer plano el rey de Israel. Y luego en primer plano Jehú. Y luego el atalaya otra vez viendo el campo completo. Hasta que logra ver más o menos quién es que viene cabalgando. Pero no se lo va a contar, lo vamos a leer, ¿verdad? Versículo 11. Versículo 17. Versículo 17. Dice el texto.
Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. No sabe quién es, el polvazo por allá. Veo una tropa, es sospechoso. En el palacio de Jezreel no se sabe lo que está pasando en el campo de batalla. Viene una tropa, vendrá huyendo, traerán buena noticia de que ganamos alguna batalla o el enemigo ha entrado en la nación y nos ha invadido. Hay que investigar. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlo y le diga, ¡ay, shalom! ¡Ay, shalom! Y fue pues el jinete a reconocerlo y le dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. En palabras de los muchachos, ahí en su diario, el jinete debe de haber pensado de una vez, es bobo lo que hay. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Jehú no tenía respuesta. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? El jinete sabía, este conspiró. Y el atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces, pero el rey no sospecha, entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos le dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya, ya como vienen corriendo, o sea, entre los que van y los que vienen, ya están más cerca, el atalaya que está mirando ya más o menos sabe quiénes son. Y el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Tengo una sospecha. El marchar, el cabalgar del que viene es como el cabalgar de Jehú, hijo de Ninsi, porque viene como un loco. Yo no sé cómo era que montaba caballos ese muchacho, pero era famoso por montar como un loco. O sea, el atalaya lo dice, no, pues ya yo sé quién es Jehú. Viene como un loco. Viene impetuosamente, dice la Reina Valera 60. Entonces Joram, quizá confiando en su capitán, unce el carro y cuando estaba listo el carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual le hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. El último lugar de la bolita del mundo donde ellos deberían encontrar a Jehú. Pero la palabra de Dios había dicho, los descendientes de Acab y el mismo Acab iban a caer exactamente en la viña de Nabot. Eso lo había dicho la palabra de Dios. Y entonces el atalaya no lo pudo ver cuando estaba un chisma para allá. El atalaya no lo pudo ver cuando estaba un chisma para acá. No, el atalaya lo vio en el momento que tenía que verlo para que ellos se encontraran ahí, en la viñita de Nabot, ahí mismo. Y cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él les respondió, ¿qué paz? Con la fornicación de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. ¿Qué paz ni paz con la bruja de tu mamá, dirigiendo el reino? ¿Qué paz hay? Entonces Joram volvió la rienda y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías, traición. Pero Jehú atensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la flecha le salió por su corazón. Y él cayó en su carro. Y dijo Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo en el extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo éramos rasos,
Cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga que es en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Acab murió en su carro en una batalla. Y cuando lavaron el carro, dice que los perros fueron a lamer la sangre de Acab. El cumplimiento pleno de la profecía que se había dicho a través de Elías se cumple ahora en su hijo, que murió en la heredad precisamente de Nabot. Porque Jezabel no solamente mató a Nabot, mató a los hijos de Nabot, porque eran los herederos, para hacerse entonces con la tierra de Nabot. Ahora ahí estaba también Ocosías. Era rey de Judá. La profecía no decía que los de Judá también estaban incluidos. Pero mire cómo dice el versículo 27. Dice el texto, viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú. Mala noticia. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. Y le hirieron en la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocasías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos lo llevaron en un carro a Jerusalén y allí lo sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. En el 11º año de Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. ¿Por qué Jehú mata al rey del sur? Podríamos decir, es probable, que lo mató porque este muchacho era nieto de Acab. Aunque la profecía no nos dice que él tenía que intervenir con el caso del reino del sur, porque este era nieto de Josafat. Josafat cometió el error de casar a su hijo con una hija de Acab. Y es probable que entonces Jehú también dijera, no, llévatelo, que ese también tiene sangre de Acab, mátalo también. Pero podría ser uno de los excesos de Jehú. Si usted lee conmigo en el caso de Oseas, el profeta Oseas, que es uno de los profetas, no predica en el mismísimo tiempo de Jehú, pero predica en uno de los hijos de Jehú, en el tiempo de uno de los hijos de Jehú. Comenzando el libro de Oseas, en el capítulo número 1, en el versículo número 4, nosotros leemos lo siguiente. Oseas, el capítulo número 1, el versículo número 4. Dice el texto. Este es uno de los hijos de Oseas que él tiene con la prostituta. Y dice el texto en el versículo 4, y le dijo Jehová, algún día estudiaremos eso, algún día llegaremos a Oseas, no pierda la paciencia. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jehú había derramado sangre que Dios había dicho que derramara y sangre que Dios no le había dicho que derramara. Como veremos también en el capítulo número 10. Es probable, puede ser que esté incluida en este caso cuando Dios le dice, voy a juzgar la casa de Jehú por la sangre de Jezreel, que fuese parte de la sangre del caso de Ocosías, como de otros que vamos a ver en el capítulo número 10. Note cómo es Dios. Dios llamó a Jehú para juzgar a la casa de Acab, pero el mismo Jehú queda bajo el juicio de Dios por no someterse a la palabra de Dios, por no buscar a Dios, como Dios nos exhorta continuamente en las Sagradas Escrituras, de buscarle con todo nuestro corazón. Jehú no pasó de ser un político, de alguien con ambición también por ejercer poder y dominio. Ahora el texto nos dice, volviendo a 2 de Reyes capítulo número 9, el perfecto cumplimiento de la palabra de Dios en todos sus detalles, ejemplificado en el caso de Jezabel, versículo número 30.
Mire cómo dice el texto. Vino pues Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos. De antinomio ahí, algo negro, ¿verdad? Las mujeres saben de eso. Se puso su pestaña. Mandó a buscar la del salón. Ven para que me peine. Hermano, es Jehú que viene ahí. Viene Jehú y tú vas para el salón. Se pintó los ojos con antinomio, se atavió la cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo: hola, Sinri, asesino de tu señor. Reina Valera dice: sucedió bien a Sinri que mató a su señor. Sinri mató a Baasa. Y Sinri duró una semana en el trono. Y luego entonces vino la guerra civil donde Omri termina con el reino y Omri fue la dinastía de Acab. Fue el papá de Acab. Entonces, Jezabel no le está tirando un piropo a Jehú. Algunos creen que Jezabel se puso así, media bonita, para tratar de seducir a Jehú. No, porque Jezabel podía ser la abuela de Jehú. Eso, Jezabel no era Cleopatra. Jezabel era la reina madre, pero ella era la abuela de Jorán. ¿Sí? O sea, ya era una señora mayor. Ahora, ¿qué es lo que ella está haciendo? Jezabel está aquí aplicando el principio de, ¿cómo es que dicen? Primero muerta antes que sencilla. Es exactamente eso lo que ella está haciendo. Su orgullo de reina, ella sabe que Jehú la va a matar, pero ella se va a morir en grande, eso sí. Bonita y maquillada. Este viene a matarme. Entonces ella sale precisamente a la persiana a provocarlo. Dime, Sinri, asesino de tu señor. Jehú no le responde. Mire cómo dice el texto. Versículo número 32. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana. Con la reina solo había eunucos. O sea, la reina madre y los en el harén, eunucos. Ahí no podía haber sorpresa de que una muchacha de esa salió embarazada y que no era del rey. Así que todo el que estaba cerca ahí, nada más servía para maquillar. O sea, estaban castrados. Ahí no había sorpresa. No, si esa muchacha salió embarazada, todo el mundo sabía que era del rey. Así que esos muchachos lo que sabían era eso, maquillar y ya. Y Jehú entonces mira por la ventana y dice: ¿quién está conmigo? Ahí arriba, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Usted sabe lo que significaba esa pregunta. O sea, usted recuerda los otros mensajeros que iban. ¿Hay paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ven conmigo. O sea, tú no ves para atrás. Si tú ves para atrás, esta flecha que está aquí, tú ves. Yo tengo rato practicando esto, yo no fallo. Entonces el mensajero sabía que no podía devolverse. Y al quedarse con Jehú se hacía parte de la conspiración. O sea, lo que Jehú está diciendo al mirar hacia arriba y preguntarle a los eunucos que estaban ahí: ¿quién de los que está ahí arriba está conmigo? Ustedes saben que esa escalera no es muy grande, yo voy a subir algún día, ¿verdad? Entonces dice el texto: ¿quién está conmigo? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Entonces Jehú sabe que ya esos están conmigo, ya esos son parte de la conspiración también. Y dice el texto: y él le dijo: échenla abajo. Agarraron su mujer: reina, estamos cancelados. Wikiti. Dice
Y dice el texto, y la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Le pasó los caballos por arriba. Y entró luego a comer, a cenar. Hace hambre, muchachos. Dice, y luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual le habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Pero usted, ¿cómo se cumple la palabra de Dios? Jezabel se maquilló para que la enterraran. Y Jehú, aunque él había oído la profecía, él dice, muchachos, no hay que enterrarla porque ella es hija del rey. Sí, como el que mató a Anacaona, ¿cómo fue? Los muchachos y la historia. Ese mismo. Obando la ahorcó porque ella era la reina. Sí. O sea, mató a todo el que estaba ahí con ella y a ella la ahorcó porque ella era la reina. Ese era el privilegio de ser reina. Entonces aquí él le dice Jehú, señores, Jezabel es hija de rey, hay que enterrarla. Pero ustedes saben lo que Dios había dicho. Dios había dicho que no la iban a enterrar, que iba a ser como estiércol en la heredad de Nabot. ¿Sí? Porque los perros que se la comieron, usted sabe lo que iban a hacer después. Ahí en la heredad de Nabot iban a abonarla, le iban a abonar la tierra. Entonces Dios le estaba diciendo, esa era mi sentencia del juicio inevitable, porque cuando usted decide rechazar la misericordia de Dios y la verdad de Dios, le resta el juicio de Dios. Y usted puede patalear, correr, hacer todo lo que usted quiera. Al fin y al cabo la palabra de Dios se va a cumplir. Cerremos, hermanos, con algunos señalamientos aquí importantes. Mire, este es un capítulo, y el capítulo que viene también, yo lo considero capítulos difíciles. En el sentido de uno poder seguir la lectura, porque es la profecía que desata toda esa violencia que nosotros encontramos aquí. Y a pesar de que hay diferencias, hermanos, significativas en cuanto a lo que es una monarquía y la situación nuestra dominicana en el ejercicio de nuestra democracia, flaca y anémica, pero democracia al fin. Que gracias a Dios hemos avanzado un poquito de la violencia de Trujillo, la violencia de los 12 años, a la violencia de los papeletazos. Pero por lo menos la de los papeletazos no mata a nadie. Hasta ahora. Aunque hay una diferencia entre la monarquía y esta democracia flaca que nosotros tenemos, hay aquí, hermanos, un elemento, una cuestión común que tiene que ver con la violencia. La violencia como un mal presente en nuestra sociedad, en esa sociedad, y que dice la palabra de Dios que será como en los días de Noé. ¿Y sabe cómo eran los días de Noé? La tierra estaba llena de violencia. Nosotros desde la colonia, desde el descubrimiento, todo ha sido una manifestación grosera de violencia. Los indígenas fueron exterminados, los negros fueron explotados por la ambición y por la avaricia. Nuestra independencia, el heroísmo no es nacional, es con manifestaciones de legítima defensa, quizás podríamos también señalar, para tener nuestras libertades, pero con derramamiento de mucha sangre. Después de formada la república, los pleitos de nuestros caudillos, una y otra vez. La era de Trujillo era
un estado de terror, los 12 años, etc. Pero ¿qué nosotros notamos hoy, hermanos? Hoy notamos una violencia generalizada. Todo el mundo quiere resolver las cosas ahora en base a violencia. Y cuando esto se da así, cuando la violencia se convierte en la moneda de cambio de las relaciones, estamos entonces, hermanos, ante una sociedad que está rumbo a su autodestrucción. Nosotros notamos podemos leer ahora el periódico, las noticias de ayer o de la semana. Niña muere de un balazo, atraco. El caso de Cotuí. Pero no nos hemos recuperado de los casos de los jóvenes que mataron en Pedro Brán. Y continuamente la violencia que nosotros notamos aquí. Creo que es tiempo también de que nosotros nos preguntemos, ¿hay paz? Hay paz, pero ¿qué paz, muchachos? Con la mamá tuya llena de brujería. ¿Qué paz? La paz es el resultado de la búsqueda de la verdad. La paz es el resultado de la práctica de la justicia. Pero hay paz a nivel individual en tu vida y en tu casa, o hay que preguntar, ¿qué paz? Un hombre y una mujer que no lee la Biblia. ¿Qué paz cuando la mayoría del tiempo tuyo es metido en un celular, viendo televisión y viendo películas? ¿Qué paz? ¿Qué paz si yo no tengo tiempo para crecer, no tengo tiempo para meditar en Dios, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo para buscar a Dios? ¿Qué paz puede haber cuando Dios es el último en la fila? ¿Qué paz? La paz es el resultado de la búsqueda de la verdad y la práctica de la justicia. La paz es el resultado de la comunión con Dios, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando Jehú le dice a Joram, ¿qué paz puede haber cuando reina la idolatría? No puede haber paz, eso es lo que Jehú le está diciendo. Ahora, hermanos, la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios se hace historia. Guerras y rumores de guerras. Terremotos en diferentes partes del mundo. Cataclismo aquí, cataclismo allí. Hermanos, como decía ahorita, estamos cerca del hogar. Se está acabando el peregrinaje. Se está acabando la marcha por el desierto. Vamos a la Canaán celestial. Ven, Señor Jesús. Ese es nuestro deseo. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Señor, en este mundo de tinieblas, en este mundo de injusticia, ayúdanos a vivir en el poder de la luz de tu evangelio. Sabemos, Señor, que necesitamos tu gracia y tu poder. Y en que tu palabra dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros pedimos que dentro de esos corazones que se enfrían no estén los nuestros. Que nuestros corazones siempre estén encendidos en la búsqueda del bien. Gracias te damos. Pedimos que Jesucristo sea glorificado en medio nuestro. En el nombre de Jesús.